Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo lograr que un objeto simule que flota por encima de la superficie de un mar o de un océano, un lago, cualquier superficie de líquido, ¿vale? Como veis, aquí tengo un ejemplo ya funcionando. Podemos ver cómo este objeto se está moviendo por encima del océano y se va adaptando a la posición del propio océano, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a ir viendo cómo hacer este ejercicio. Veremos distintas metodologías, un par de aproximaciones, algunas mejores que otras para según qué cosas, y sobre todo bueno, veremos cositas nuevas que todavía no hemos visto dentro de Blender. Estamos en la versión 2.7.2 de Blender, lo cual significa que no tenemos Screencast por defecto instalado, ¿vale? No aparece aquí, con lo cual no vais a poder seguir las pulsaciones de tecla que realizo mirando esta zona de la pantalla. Intentaré, no obstante, decirlas hablado, de forma hablada, porque si no os va a resultar bastante difícil seguir en algunas ocasiones lo que hago, ¿vale? Bueno, como el modificador Ocean es la forma más sencilla de hacer una simulación de mar, pues simplemente con el objeto por defecto que viene dentro de Blender seleccionado, voy a irme a la pestaña de modificadores y activar el modificador Ocean, ¿vale? Esto ya genera un océano, que voy a hacer un poquito más pequeño, tampoco es necesario que tengamos una escala tan grande, y voy a darle un poquito más de fuerza a las olas, pero no pasarme, pero bueno. Y voy a animar este mar. Para ello tenemos la opción de Time y simplemente insertando el fotograma en el primer fotograma de nuestra animación y en el último cambiando este valor de Time y repitiendo el proceso, ya habremos generado una animación en nuestro océano. Por defecto todas las animaciones en Blender tienen ese efecto ease, que es estas especies de curvaturas que hacen que sea más suavizado el movimiento. En este caso no me interesa, entonces lo que voy a hacer es convertir la interpolación en lineal, ¿vale? Para que no tenga esas aceleraciones, y voy a extrapolarlo de forma lineal, ¿vale? Como veis, se ha convertido en una línea completamente recta. El atajo que utilizo, por cierto, es Shift E, que es el de definir la extrapolación del movimiento, ¿vale? Bien, esto en cuanto a nuestro océano. ¿Qué más vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es un objeto, que va a ser en este caso un cubo, que va a ser el objeto que va a flotar. Voy a darle aspecto un poco de barco, ¿vale? Entonces algo muy sencillo. Esto no es un vídeo sobre modelado, entonces simplemente voy a dar un poquito de forma de barco y ya está, ¿vale? Pues vamos a darle un poquito más de forma de barco y ya está, ¿vale? Si acaso vamos a darle un poquito de forma más así de barco y listo. No me lo voy a trabajar más porque para el ejemplo es más que suficiente, ¿vale? Bien, el barco de momento es muy grande, voy a escalarlo y bueno, lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Después vamos a necesitar que el barco siga un recorrido. Para ello vamos a usar, por ejemplo, cualquier tipo de curva, ¿vale? Y en sus propiedades vamos a utilizar la pestaña Path Animation para definir el recorrido que va a seguir la curva. Pues en el primer fotograma va a tener
un valor de 0, mientras que en el último fotograma va a tener un valor del 100% de nuestra curva, ¿vale? De tal forma, como veis, se va animando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Si cogiese mi objeto y le dijese que en la pestaña de restricciones siguiese el camino marcado por esta curva, ¿vale? Como veis, ya va siguiendo esa curva a lo largo del tiempo, ¿vale? Por cierto, este barco con Alt G voy a borrar toda la información que tiene traslación para en principio dejarlo en el punto 000, ¿vale? Antes estaba más alto, ¿vale? Y eso hace que bueno, al final no quede correctamente, ¿vale? Entonces lo desplazamos hasta el punto 0,0 y el solito, cuando detecte que hay una restricción que le mueve hasta ese punto, pues se desplazará. Esto de momento tiene una serie de inconvenientes, como que el barco siempre apunta en la misma dirección y el tema que os he comentado antes de la aceleración, ¿vale? El tema de la aceleración en el movimiento corresponde a la curva. Si la seleccionamos y volvemos a el Graph Editor, veremos que lo mismo, tenemos esta curvatura tanto al principio como al final, que es algo que no nos interesa. Pues lo mismo, pasaríamos a lineal y bueno, si queréis pues podéis hacer otra vez la extrapolación o no, eso ya a gustos, pero la interpolación sí que tiene que ser lineal, ¿de acuerdo? ¿Vale? De esta forma ya no tenemos aceleración durante el movimiento. Bien, el tema de que la orientación del objeto, por cierto, se solventa de una forma muy sencilla dentro de la restricción de nuestro objeto, el barco. Voy a renombrarlo como barco, ¿vale? Dentro de las restricciones de nuestro barco simplemente hay que marcar follow curve, ¿vale? Como veis, por defecto ya cambia su orientación a lo largo de la curva, aunque no en el ángulo que nosotros querríamos. Bastaría simplemente con entrar en el modo edición de nuestro barco y rotar en el eje Z 90 grados. Perdón, lo había rotado en el sentido contrario, ¿vale? Y nuestro barco ya iría siguiendo esa curva. No obstante, hay un problema que no podemos solventar de momento, y es que se adapte a la forma de nuestro océano. Para ello vamos a necesitar objetos accesorios, ya sea un empty o ya sea otro objeto que se adapte a la superficie de nuestro objeto, ¿vale? Entonces, de momento voy a borrar esta restricción, ¿vale? Y vamos a empezar viendo el sistema del empty. Voy a crear un empty, lo tenemos ahí, como podéis ver, ¿vale? Y le voy a decir algo parecido a lo que le decía antes al barco, que siga la curva, y voy a activar follow curve para que vaya cambiando su orientación, como veis, ¿vale? Al empty, por suerte, le puedo aplicar otra restricción, que es sync wrap, ¿vale? Que se le diga otra vez que siga el cubo. Voy a ir renombrando los objetos. El cubo le voy a llamar océano, ¿vale? Y al empty, como os decía, lo que tiene que hacer es pegarse. Sync wrap lo que hace es pegar la superficie de los objetos, se va a pegar al océano, y de esa forma, como veis, cuando el océano sube, el empty sube, y cuando baja, baja. De tal forma que ahora únicamente me quedaría que mi barco copiase la posición del empty. Y ahora, como veis, mi barco, cuando llega a una ola, sube. Si no lo hace lo suficiente, pues simplemente entramos en modo edición, subimos nuestro barco, y como veis, ahí está subiendo y ya no se hunde tanto, ¿vale? Vale,
Otra cosa, al rotarlo, fijaros el punto de origen donde se ha quedado. Esto no es recomendable, entonces lo que puedo hacer es origin, set origin geometry, ¿vale? Y voy a subirlo un poquito ahora. Ahora sí que va siguiendo mucho mejor la curva, ¿vale? Esto no es del todo preciso, ya que la posición realmente de nuestro barco va a depender del empty, que igual está un poquito más atrás que el morro de nuestro barco. Como veis, el empty se encuentra aquí y el morro de nuestro barco se encuentra aquí. Entonces el empty le está diciendo que tiene que estar demasiado bajo, y por eso cuando llega la ola parece que se hunda, ¿vale? Bien, voy a borrar esto de momento y no sé dónde tengo ahora mismo el empty. Bien, lo tengo ahí. Voy a borrar el empty, ¿vale? La otra opción que tenemos, que quizás sea mejor, es utilizar otro objeto accesorio, pues pongamos un plano, para que se adapte mejor a la superficie de nuestro océano. Este sistema es mejor porque cuando copiemos la transformación de nuestro objeto guía en nuestro barco, va a copiar la información de toda la superficie del plano. Entonces, si hay partes del plano que están más arriba y otras más abajo, pues va a ir promediándolo y el resultado es bastante mejor. Lo que voy a hacer es este plano, lo primero es subdividirlo para tener más geometría, más posibilidades de que sea más preciso, ¿vale? Si no lo subdivido, ¿vale? Como veis, ahora he deshecho lo que había hecho y le aplico, en lugar de la restricción de Sink Wrap, le aplico el modificador Sink Wrap, ¿vale? Sobre el océano, ¿veis? Se pega, pero queda muy rígido. Al subdividirlo, ¿veis? Se pega de una forma mucho más precisa, ¿vale? Otra cosa importante señalar, otro de los problemas que tenéis trabajar con el empty es que a un empty no se le pueden aplicar modificadores, solo restricciones. Entonces solo podemos trabajar con la restricción Sink Wrap, ¿vale? Mientras que en un objeto poligonal podemos crearle la restricción Sink Wrap, pero también el modificador Sink Wrap, que es el que le he aplicado a este plano, ¿vale? Para que coja la forma perfecta perfecta, o lo más perfecta posible de nuestro objeto. Bien, lo que voy a hacer ahora es que este plano no solamente se pegue a nuestro océano, sino que siga la curva que habíamos creado, ¿vale? De tal forma que, como veis, va siguiéndola y se va pegando a lo que tiene exactamente debajo, ¿vale? Lo importante es que cuando se pega hay partes que quedan más abajo y hay partes que quedan más arriba, y esta diferencia de altura es la que nos va a servir para que nuestro barco flote de una forma más precisa. Entonces ahora simplemente cogemos el barco, le decimos que copie las transformaciones del plano y voy a tener que girarlo, sí, voy a rotarlo, pues entro en modo edición, lo roto en Z, 90 grados. Lo he dejado al revés, RZ 180 y ahí está, ¿vale? Tengo que decirle al plano, por cierto, se me había olvidado que siguiese la curva, ¿vale? Pues vamos a volver a girar el barco, RZ 90, ahí lo tengo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando al menos? Copy Transformation tiene dos valores, Target y Vertex Group.
Si ponemos target, únicamente va a copiar las transformaciones del punto de origen del objeto destino. Es decir, este plano tiene un punto de origen que es este. Entonces, sync wrap no mueve el punto de origen, solamente mueve la malla que hay debajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es en nuestro objeto no solamente especificarle que tiene que seguir a este plano, sino que concretamente tiene que seguir su malla poligonal, pero solamente nos permite definirle un grupo de vértices como valor, y este plano no tiene ningún grupo de vértices. ¿Vale? Entonces simplemente lo seleccionamos, nos venimos a la pestaña Object Data, donde vamos a encontrar Vertex Object y vamos a crear un grupo de vértices y vamos a asignar todos los vértices de nuestro plano a ese grupo. ¿Vale? Salimos del modo edición y ahora cuando seleccionemos nuestro barco y nos vayamos a la restricción, el plano, este de aquí, sí que tendrá el grupo que acabo de crear. Entonces, si hago clic en él, como veis, sí que se pega a la superficie. Y ahora, veis, fijaros cómo en este momento que el plano, a ver si soy capaz, el plano está muy inclinado, pues transmite esa inclinación a nuestro barco, de tal forma que ahora sí que podemos ver cómo flota sin hundirse. Bueno, puede que en algún momento se hunda, pero lo normal es que ahora flote correctamente, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaría? Pues muy sencillo. Seleccionar nuestro plano y decirle que, pues, que en lugar de mostrarse texturizado, se muestra en vista de alambre. Eso nos ayudará a que no se vea en el View 3D, y si no queremos que se incluyan en el render, pues simplemente desmarcamos esta casilla de aquí. Y si ahora posiciono ahí la cámara, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues y renderizo, como veis. Bueno, voy a cambiar la orientación de la luz. Directamente voy a duplicar otra luz ahí más cerca, y veis, ya no aparece ese plano, simplemente tengo mi barco que va flotando por encima del agua. Esto después lo podríamos complementar con algún sistema de partículas que fuese sacando salpicaduras y demás, pero bueno, en principio esto es todo lo que tendremos que hacer, para que no es poco, para lograr que un objeto flote encima de una simulación de agua. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.